¿Ripple va a tener que vender 25.000 millones de XRP por culpa de la Clarity Act? Si la noticia se confirma, el precio de XRP se hundiría a niveles que muy pocos recuerdan. Pero déjame ser brutalmente honesto contigo. Esa información es totalmente mentira. Es un rumor falso basado en una lectura incompleta de un borrador legislativo que ni siquiera está aprobado. Así que en los próximos minutos te voy a contar exactamente por qué esa narrativa es falsa y, como de costumbre en este canal, aportaré los datos jurídicos y técnicos que respaldan todo lo que te voy a contar en este vídeo. Si ves el vídeo hasta el final, entenderás por qué los que venden XRP por pánico están cometiendo el mayor error de sus vidas, porque lo que vas a descubrir aquí no lo encontrarás en ningún otro canal en español. Así que empecemos por entender de dónde viene ese miedo. Y para eso necesito contarte qué es exactamente la Clarity Act. La Clarity Act es el nombre oficial de Digital Assets Market Clarity Act of 2025. Madre mía el nombre que me acabo de aprender. Es un proyecto de ley que busca crear un marco regulatorio claro para las criptomonedas en Estados Unidos. El objetivo principal es definir qué activos son commodities regulados por la CFTC, es decir, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, y qué activos son securities regulados por la SEC. Para que lo entiendas, esta ley lo que quiere es acabar con la guerra jurisdiccional entre estas dos agencias que lleva años creando incertidumbre en el mercado cripto. Y aquí es donde entra el tema que nos ocupa. Según la redacción preliminar de la Clarity Act, para que una blockchain sea considerada madura y pueda clasificarse como commodity, debe cumplir varios requisitos. Y uno de esos requisitos dice textualmente que el emisor no debe controlar más del 20% del supply en circulación. Y cuando la gente lee esto, hace un cálculo rápido. Si Ripple controla aproximadamente 40.000 millones de XRP entre escrow y wallets operativas, eso es el 40% del supply total de los 100.000 millones. Matemática simple, ¿no? Si Ripple tiene el 40% y el límite es 20, entonces Ripple tendría que deshacerse de 20.000 millones de XRP. Algunos dicen 25.000 millones, otros 20. Ahora haremos el cálculo y te diré la cifra concreta. Los números varían según quien hace el cálculo, pero el miedo es siempre el mismo, que Ripple va a hundir el precio vendiendo masivamente, bro. Masivamente, por eso he dicho el bro, por si no lo pillabas. Y el miedo es lógico, tete, porque si Ripple tuviera que vender 20.000 millones de XRP en el mercado abierto, sería una catástrofe absoluta para el precio. Imagina ese volumen entrando en exchange. Sería como abrir las compuertas de una presa, el precio se hundiría. Los holders perderían dinero y todo el ecosistema de XRP se iría al garete, así de claro. Pero aquí está el problema fundamental con esta narrativa. Se basa en tres malentendidos que voy a desmontar uno por uno con datos que tú mismo puedes verificar. Primer punto crítico que casi nadie menciona. La Clarity Act no es una ley aprobada. Es un proyecto legislativo que pasó la Cámara de Representantes el 17 de julio de 2025 con un voto bastante sólido, 294 a favor, 134 en contra. Eso incluye 216 votos republicanos y 78 votos demócratas, por lo que estarás de acuerdo conmigo que tiene el apoyo de los dos partidos de ese país, republicano y el demócrata. Pero pasar la Cámara es solo el primer paso. El proyecto llegó al Senado en septiembre de 2025 y está ahora en el Comité de Banca del Senado, donde se está debatiendo junto con otro proyecto denominado RFIA, el Responsibility Financial Innovation Act. Perdonad mi inglés, es que yo soc més de Valencia. Y aquí viene el dato que cambia todo el timeline. El 19 de noviembre de 2025, Tim Scott, que es el chairman, el jefe de la Comité de la Banca del Senado, confirmó públicamente que la Clarity Act no se aprobará en 2025. Se ha retrasado hasta el 2026. Así que cuando alguien te dice Ripple va a tener que vender 25.000 millones de XRP, pregúntales ¿bajo qué ley exactamente? Porque esa ley todavía no existe, no está aprobada. Y si no está aprobada, no se ejecuta. Segundo punto, aún más importante que el primero. Incluso si la
Clarity Act se aprueba eventualmente, la regla del 20% no está metodológicamente definida. Pero déjame que te explique qué significa esto. El texto preliminar dice que el emisor no debe controlar más del 20% del supply. Pero aquí vienen las preguntas técnicas que nadie se está haciendo. ¿Hablamos de supply total o supply circulante? Porque el texto dice literalmente Total Amount of Units of the Digital Commodity. Y esto es ambiguo porque no aclara si incluye tokens bloqueados. Los tokens bloqueados, es decir, el Scrow, no lo sabemos. ¿Cómo se contabiliza el XRP en Scrow? Los aproximadamente 36.000 millones de XRP que Ripple tienen en Scrow están programados en el propio XRP Ledger. Ripple no puede liberarlos a voluntad. Se desbloquean automáticamente según un calendario que fue establecido en 2017. ¿Eso cuenta como control bajo la definición legal de la Clarity Act? Deja que te diga una cosa, nadie lo sabe porque la ley no lo especifica. La ley no está hecha para XRP, la ley está hecha para todos los activos digitales. Por eso hay que estudiar un poquito más las cosas, analizarlas y no soltar por la boca que vamos, de verdad, me pongo de los nervios. Aquí está el matiz legal más importante, pajarito. La Clarity Act utiliza un término muy específico, beneficially owns, propiedad beneficiaria, es un concepto legal que se utiliza en regulación financiera tradicional. No significa lo mismo que poseer o tener en una wallet. No significa lo mismo, a pesar de que mi pronunciación sea una p***ura. Significa tener el derecho legal y el control efectivo sobre un activo, aunque ese activo esté temporalmente bloqueado o en manos de un custodio. Así que te estarás preguntando, ¿el Scrow de XRP califica como beneficial ownership? Probablemente sí, porque aunque Ripple no puede usar esos tokens a día de hoy, tiene el derecho legal a recibirlos cada mes. De hecho, el ex CTO de Ripple, David Schwartz, confirmó en octubre de 2025 que Ripple podía vender los derechos a recibir esos tokens del Scrow. Y esta es la clave de todo, amiguito. Si puedes vender el derecho, entonces legalmente lo posees de forma beneficiaria. Pero todo esto sigue siendo interpretación legal porque la Clarity Act no ha definido oficialmente cómo se aplicará este concepto a mecanismos de Scrow blockchain. Vale, Mariano, me estás diciendo que hay ambigüedad legal, pero dame los números reales. Si mañana se aprueba la Clarity Act tal y como está redactada, ¿cuánto XRP tendría que distribuir Ripple? Bueno, vamos a los datos verificables de diciembre de 2025. El supply de XRP, como ya bien sabes, es de 100.000 millones de tokens. De esos 100.000 millones, aproximadamente 35,9 mil millones están en escrow de Ripple. Aproximadamente 4,7 mil millones están en wallets operativas de Ripple. Total controlado por Ripple, 40,6 mil millones de XRP. Esto representa, obviamente, el 40,6% del supply total. Si la Clarity Act exige que ningún emisor controle más del 20%, entonces el 20% de 100.000 son 20.000 millones, Ripple controla 40,6 mil millones, existe un exceso sobre el límite, aproximadamente 20,6 mil millones. Ya para empezar, no son los 25.000 millones que dicen algunas noticias, algunos influencers, algunos criptobros, algunos vendehumos. Es aproximadamente entre 20 y 21.000 millones de XRP los que Ripple tendría que reducir de su control directo. Pero para que te hagas una idea de la magnitud, 20.000 millones de XRP es el equivalente a todo el volumen de trading de XRP durante los últimos 6 meses combinados. Estamos hablando de una cantidad brutal. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se haría esto sin hundir el precio? Y aquí es donde la narrativa del FUD, que no me gusta utilizar esas palabras, pero es que es FUD, se desmorona completamente. Completamente, no, completamente, que no sé hablar. Te lo repito por si no te has enterado. Aquí es donde la narrativa del FUD se desmorona completamente. Ahora sí que he dicho bien la frase, porque pensar que Ripple pondría 20.000 millones de XRP a la venta en exchanges públicos es absurdo por varios motivos que por supuesto te voy a contar ahora, amiguito mío. Primer motivo, Ripple trabaja con bancos, proveedores de liquidez y empresas financieras. Muchos de estos clientes usan XRP para sus operaciones.
Si Ripple hunde el precio de su propio activo vendiendo masivamente, está destruyendo el valor de las inversiones de sus propios clientes. Eso es un suicidio comercial. Ripple ha pasado años construyendo relaciones institucionales. ¿De verdad crees que va a tirar todo eso por la borda para cumplir con una regulación? Segundo motivo, y esto es crítico que lo entiendas, los reguladores no permitirían un impacto sistémico de esa magnitud. Me queda así un poco porque sistémico, esa palabra nunca la utilizo, salvo en contadas ocasiones. Una venta masiva de 20.000 millones de XRP en mercados públicos generaría colapso de liquidez, volatilidad extrema en todos los mercados cripto por contagio y riesgo sistémico internacional. Segunda vez que lo he dicho en el día. Me gusta, tengo que usarla una vez más. ¿Sabes qué pasó en marzo de 2023 cuando colapsó Silicon Valley Bank? Pues que los reguladores actuaron en 72 horas para evitar contagio sistémico. Toma ya, te la he metido 3 veces. ¿De verdad crees que la SEC y la CFTC van a aprobar una ley que cause el colapso de un activo top 10 en lugar de prevenirlo? No tiene ningún sentido, tete. Las regulaciones financieras se diseñan para crear estabilidad, no para provocar crisis. Si la Clarity Act resultara en un evento que hunde un activo con capitalización de decenas de miles de millones, los reguladores ajustarían la implementación. Y tercer motivo, el más importante, Ripple tiene opciones de redistribuir XRP sin tocar los order books de exchange. Y te cuento. Estas alternativas son conocidas, utilizadas en finanzas tradicionales y digitales, y ya han sido implementadas por otros proyectos cripto exitosos. Déjame contarte cuáles son, porque en este canal te lo cuento todo. Ripple tiene 3 opciones principales para redistribuir XRP sin tocar exchange. Opción número 1, ventas institucionales OTC. Grandes bloques directamente a hedge funds, family offices o incluso gobiernos, sin afectar order books públicos. De hecho, Ripple ya hace esto. Sus reportes trimestrales muestran que la mayoría de sus ventas históricas han sido OTC, no en exchange. Opción 2, es que me pongo de los nervios y ya me raspa la nariz de hablar de esa manera y gesticulo mucho. Voy a estar así sin gesticular. Opción 2. Reasignación a fundaciones independientes. El mismo modelo que utilizó Ethereum. Crear una XRP Foundation con gobernación propia. Que no puedo hablar así, coño. Crear una XRP Foundation con governance propia. Transferir varios miles de millones de XRP y establecer gobernance independiente con múltiples stakeholders. Legalmente viable, sin impacto en el precio y ya se ha aprobado en otros proyectos. Hizo eso el Valtteri no sé qué en Ethereum. Y opción 3, ya, y esto no me gusta, así. Opción 3, venta de derechos de escrow. El ex CTO David Schwartz confirmó en octubre de 2025 que Ripple puede vender el derecho a recibir tokens de escrow sin liberarlos inmediatamente. Un banco o un fondo compra el derecho a recibir, por ejemplo, 500 millones de XRP al mes durante los próximos 24 meses. Ripple recibe el capital ahora, el comprador recibe los tokens gradualmente y el mercado no ve una venta masiva repentina. Y esto que te acabo de contar y que ha sido confirmado por el ex-CTO, ¿puede haber sucedido con las ventas a bancos e instituciones y firmados con contratos de DNAs, ¿cómo se llaman en español? De confidencialidad, puede ser. No voy a confirmar ni voy a desmentir el dato, sigue viendo. Esto ya se hace en finanzas tradicionales con forwards y derivados estructurados. Existen otras alternativas como traslado a market makers con lockup reculado, board programado, aunque es menos probable, o vehículos treasure como Evernorth, que analistas como eGraph Crypto han señalado. Madre mía, me tengo que apuntar a la Escuela Oficial de Idiomas. Voy a pronunciar por ahí, o me voy a Estados Unidos un año. Pero no me da. Lo importante es que entiendas esto. Ripple tiene opciones, muchas opciones, y ninguna implica hundir el precio vendiendo a Binance o a Kraken. Antes de continuar, quiero hablaros del patrocinador de este vídeo. YouHodler es una plataforma de servicios cripto regulada en Suiza y en la Unión Europea.
YouHodler es una plataforma que ofrece varios servicios, préstamos respaldados por cripto, staking y tienen un sistema llamado CloudMiner que es como un programa de recompensas gamificado donde puedes ganar pequeñas cantidades de Bitcoin completando tareas en la plataforma. Como podéis ver aquí en la aplicación, tienen algo llamado bundles, que son cestas de criptomonedas preseleccionadas. La idea es que en lugar de comprar cada cripto por separado, compras un paquete diversificado con un solo clic. Ahora, esto es muy importante que lo entiendas. YouHodler ofrece productos con diferentes niveles de riesgo. Tienen servicios más conservadores como préstamos respaldados por cripto o staking, que pueden tener sentido para ciertos perfiles. Pero también ofrecen trading con apalancamiento muy alto. Estamos hablando de hasta 70 veces tu capital. Si eres holder a largo plazo, como la mayoría de vosotros que me veis, los productos de trading con apalancamiento no son para vosotros. El apalancamiento puede multiplicar tus pérdidas igual que multiplica las ganancias. Es extremadamente arriesgado y la mayoría de traders retail pierden dinero. CloudMiner suena divertido porque está gamificado, pero para conseguir los Sparks que necesitas tienes que usar sus productos de trading. Evalúa muy cuidadosamente si esto encaja con tu perfil de riesgo antes de utilizarlo. Si ya conoces estos productos, entiendes los riesgos y decides probarlos, puedes usar mi código Sevilla para recibir 50 Sparks gratis que puedes usar en la función CloudMiner para ganar recompensas en Bitcoin. El enlace lo tienes en la descripción. Y ahora, tetes, sigan viendo. Vale, Mariano, lo que tú digas, pero si en algún momento la Clarity Act se aprueba y exige formalmente que Ripple reduzca su control, ¿qué va a suceder? Aquí está el escenario más probable basado en precedentes de regulación financiera. 1. Se establecerá un calendario largo de implementación, probablemente entre 3 y 7 años para cumplir completamente con la Clarity Act. No será, tienes 90 días para vender 20.000 millones de XRP. No va a ser así. 2. Se coordinará con reguladores y entidades institucionales. La SEC y la CFTC trabajarán con Ripple para diseñar un plan de distribución que no cause disrupciones. 3. Se realizará por vías privadas utilizando las alternativas que acabo de mencionarte. Combinación de OTC, fundaciones, venta de derechos y market makers. 4. No tocará los order books públicos en cantidades significativas. Puede haber algo de presión vendedora gradual, pero nada catastrófico. Y 5. No generará colapso del precio de XRP. De hecho, podría ser positivo para el precio a largo plazo porque reduce la concentración y hace que XRP sea más atractivo para productos institucionales como, por ejemplo, pues los ETFs. Acabo de decírtelo. Esto ya ha ocurrido en otros proyectos. Ethereum hizo su transición a Proof of Stake con redistribución masiva de control. Polkadot hizo reasignación de DOT tokens. Algorand implementó programas de distribución. Binance ha hecho múltiples burns de BNB. Ninguna de esas reorganizaciones estructurales implicó el colapso del mercado. Al contrario, en muchos casos el precio subió porque el mercado valoró la mayor descentralización. Ha llegado el momento de recapitular porque esto es importante que te quede muy claro. Punto número 1. La Clarity Act no está aprobada. Es un borrador en el Senado que no se votará hasta el 2026 como mínimo. 2. La regla del 20% no está metodológicamente definida. No sabemos cómo se contabilizará el escrow, ni cómo se aplicará el concepto de beneficial ownership. Punto número 3. Ripple no tiene incentivos para hundir el precio de XRP vendiendo masivamente en mercados públicos. Punto número 4. Existen múltiples mecanismos para reducir control sin afectar el precio. OTCs, fundaciones, venta de derechos, markets y muchas cosas más. 5. Los reguladores buscan estabilidad, no el caos. Si la implementación de una ley causara un evento sistémico, 4 veces te la he metido, los reguladores ajustarían el precio. Por tanto, la narrativa de Ripple va a tener que vender 25.000 millones de XRP y hundir el precio no está respaldada por evidencia ni por lógica económica. En el peor escenario regulatorio, la redistribución sería gradual, privada, coordinada con instituciones y sin impacto catastrófico en el precio. Y déjame decirte algo más, pero ¿por qué hablo así, tío? Y déjame decirte algo más.
Si este food te hizo vender XRP con pánico, acabas de regalar tus tokens a instituciones que sí entendieron los datos. Esa es la realidad, Tete. El food existe para sacudir a los holders débiles y no quiero que en mi comunidad haya ni uno. Y si lo hay, que venga, que lo arroparemos. Así, esto es un círculo donde te vamos a apoyar y te diremos, ¡espabila, hombre, espabila! Y esto es exactamente el tipo de análisis que no encontrarás en otros canales, porque la mayoría solo replica el food sin investigar los datos legales ni técnicos. Toda la información que te he dado en este vídeo está respaldada con fuentes oficiales que puedes verificar en este artículo que está... ¿Dónde va a estar? Pues en la pestaña comunidad de mi canal. Ve allí, revisa las fuentes y decide por ti mismo. Y si quieres entender cómo XRP encaja en el ecosistema ISO 20022, junto con proyectos como Hedera y Velo, tengo guías completas en el canal que acabo de publicar en las últimas semanas. Son análisis profundos sobre las criptomonedas más infravaloradas del espacio ISO 20022. Te dejo los links en la pantalla ahora mismo, en la descripción y por supuesto en el primer comentario fijado. Como siempre, esto no es un consejo financiero, son datos verificables que yo interpreto basándome en precedentes legales y análisis técnico. Tú tienes que hacer tu propia investigación y tomar tus propias decisiones. Y hablo así con un acento que no me gusta nada. Y tomar. Así que si este análisis te ha resultado valioso, dale like a este vídeo, en serio. Si has llegado hasta aquí y no le has dado al like, estás consumiendo contenido de calidad sin apoyarlo. Y sin likes, YouTube no muestra este vídeo a más gente que lo necesita. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Decir, lo he dicho adrede, ¿eh? Pero haber aclarado tus dudas sobre la Clarity Act y Ripple. Y si no estás de acuerdo con algo que he dicho, perfecto, me lo dejas en los comentarios y paso de él. Completamente, voy a pasar de él. No lo voy a leer ni lo voy a contestar personalmente. ¿Vale? Ha llegado el momento de decirte que con esto hay un filete. Ahora sí, nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? Pues a las 7.